Pensaba esto, digo, está muy en la cabeza de cualquier ciudadano común y un encuestador le dice al político lo que el político quiere escuchar, ¿no? Digo, que vos tenés de cliente a X persona y que bueno, le vas a decir, che, estás midiendo mal, eh, no sé, o tu imagen no es buena. ¿Eso es real o es...? Y bueno, es más o menos como un médico que obviamente que le gusta más cuando vos le llevas un análisis decir, bueno, estás bárbaro, que estás mal, pero también tiene mucho que ver con el nivel de profesionalismo, pero sí se genera algo raro. Yo me acuerdo muchas veces de cuando trabajaba en política, de llevas una encuesta que da bien y te dicen genia, como si fuera que si daba mal no era genia, ¿no? Entonces, depende también un poco el lugar en el que estés y la libertad que tengas, pero bueno, obviamente que es tu deber profesional dar los datos fehacientes, ¿no? Y sobre eso poder trabajar, porque siempre lo que la opinión pública, la investigación de opinión pública es una herramienta para pensar después un montón de otras cosas, no es que es en sí misma no tiene un valor en sí mismo, es un diagnóstico para después poder trabajar sobre la realidad. ¿Te tocó decirle a algún dirigente político importante que los números, por lo menos en las encuestas, no los acompañaban para enfrentar una candidatura? Peor que eso me tocó decirle a un expresidente que pensamos que íbamos a perder por 2 o 3 puntos durante todo el día de las PASO y perdimos por 17, así que creo que después de eso no bueno, pero me parezca grave ya. Está bien, pero ella está jugada. Y bueno, pero sí, decirle, las PASO, pero ¿no? decirle está bien, digo, pero decirle, por ejemplo, a un expresidente de la nación que... No te da, tenés que bajarte. Sí, eso no es fácil tampoco, porque cuando ya está jugado, qué sé yo, no sé, me imagino, es malísimo, pero decirle a alguien que cree que es un genio, che, acá las encuestas están diciendo que parece que la gente no te... Capaz que sí, que sos un incomprendido y el mundo se está perdiendo. No, por suerte no tuve esas situaciones tan límites, más allá de esta anécdota horrible de las PASO, pero bueno, sí, en algunos momentos cuando hubo que decidir entre candidatos, me acuerdo en el 17, trabajando en presidencia, en algunas provincias, si había que decidir entre candidatos, bueno, explicarle hicimos muchos ensayos y protocolos para elegir candidatos en algunos casos, haciendo varias encuestas, viendo varias cuestiones, y bueno, decirle a algunos, mira, todo bien, pero no, o te crees más conocido de lo que efectivamente sos, porque la verdad es que a veces uno piensa, tengo 10 puntos de conocimiento, es re poco, pero es un montón de gente, entonces claro, es lógico que vos creas que te conoce todo el mundo, porque sigue siendo un montón de gente, pero no tiene representatividad, así que bueno, por suerte no tuve grandes momentos así de tener que decir verdades horribles, pero tuve suerte, me tocó trabajar en lugar con gente que me ve bien. ¿Por qué crees que muchos encuestadores o muchos estudios de opinión pública no supieron ver la llegada de Milei? Me parece que hubo, que no sé si es que no la supieron ver o por ahí sí o no, es verdad, no la supieron ver, no pudieron leer lo que se estaba manifestando. La realidad es que nosotros tuvimos una elección que fue muy pareja, ¿no? Que en las PASO se generaron 3/3, por decirlo de una manera, y que tampoco fue una elección en la que hubo un candidato claramente arrasando y vos decís, bueno, se confundieron, no lo vieron. Milei era un candidato que representaba, bueno, como sabemos perfectamente, la antipolítica y incluso esa antipolítica y esa cuestión más rebelde respecto de todo lo que tiene que ver con la política se manifestaba en que muchos de sus votantes también eran muy reticentes a contestar encuestas, ¿no? Entonces se fue gestando por debajo de lo que uno podía mirar cierto humor social que hacía permeable o hacía posible la irrupción de un candidato como Milei, sumado que el PRO estuvo como muy metido en su propia interna y descuidó también algunos de los valores que supo representar. ¿Y cómo ves hoy no sé si lo miden distinto o qué cosas recoges de las encuestas o de los estudios de opinión pública respecto del gobierno y de la figura de Milei en particular, que no sé si están parejos, no sé si... Sí, tienen unos niveles de aprobación bastante similares. Milei siempre está un poquito por encima de la evaluación de su propia gestión. Esto es lo que a veces suele pasar con los presidentes en los primeros años de gestión, que se desmarcan un poco de su desempeño en la función. Pero la sociedad está tan agrietada y tan polarizada que hay como dos grandes bloques muy compactos y parecieran muy difíciles de penetrar para un lado o para el otro, ¿no? Quizás ahí
lo que termina siendo como lo que desequilibra un poco esa gran grieta es lo que podría ser el electorado del PRO, ¿no? Que es un elector que, si bien apoya a Milei y apoya la mayoría de las cuestiones que hace, es más reticente respecto de sus formas y es el que muestra ciertos matices a la hora de evaluar algunas cuestiones. Después hay dos núcleos muy duros que pareciera imposible que pasen de un lugar al otro. ¿Y esa grieta supo ser kirchnerismo-antikirchnerismo? ¿Sigue siendo así? Y la sostienen desde la narrativa, desde el oficialismo, se sostiene esa narrativa, pues es una narrativa que les sirve, les funcional, y obviamente desde el kirchnerismo están tratando de resignificar ese relato, ¿no? Para no quedar abroquelados en lo que es el kirchnerismo. Pero hoy es lo que mucha gente que manifiesta cierta duda o cierto temor respecto a algunas cosas que hace el gobierno, te sostiene que lo apoyan porque lo otro es peor. Entonces, aunque no esté la narrativa, de alguna manera inconscientemente eso es lo que está calando en la cabeza de la gente. ¿Pensás que eso fue así desde el principio? Porque no recuerdo a un Milei tan antikirchnerista. De hecho, al principio, no sé, recuerdo cuando el acto de Asunción, cuando inclusive sonríe con Cristina Fernández, viste que tiene como ese momento ahí de... Victoria Villarruel sí quizás tenía siempre un perfil mucho más duro respecto del kirchnerismo y en lo discursivo. En esta última etapa del gobierno de Milei sí se lo escuchaba al presidente mucho más duro con el kirchnerismo desde la narrativa, pero pareciera que hubo un cambio ahí. Sí, me parece que hay dos momentos de Milei. Justo estábamos hablando del documental que él tiene, que el primer capítulo por lo menos, que es lo que uno puede ver. Hay una gran distinción entre el Milei candidato y el Milei presidente, ¿no? El Milei presidente supo moderarse respecto del Milei candidato, que quizás no lo tenemos tan presente, y cuando uno mira eso se da cuenta que realmente el candidato era obviamente un personaje mucho más radicalizado. Me parece que para gestionar y para sostener un gobierno y sostener un relato y una identidad es importante siempre tener un enemigo. Y hoy por hoy el enemigo posible y el enemigo que más reditúa me parece que es el kirchnerismo, que es el que hace sostener justamente a aquellos votantes que por ahí se le podrían ir. Claro, por eso digo que hay, porque digo, el enemigo era la casta. Exacto. Y en la casta entraban los radicales, entraban algunos del PRO. Y bueno, lo que pasa es que ahora te diste cuenta que para gobernarla necesitas a la casta. De hecho, ayer hizo una comida para homenajear a lo que en otro momento hubiera desestimado o subestimado, ¿no? Me parece que eso es lo que decía de que el Milei presidente se dio cuenta que es un Milei que tiene que funcionar dentro de determinadas instituciones. Y es un Milei también que con esto que decía Maru, que en el último tiempo tal vez tuvo un cambio de actitud, es un Milei al que lo ves rosqueando. Antes no estaba muy inmiscuido en la cuestión de la rosca política o del poroteo para sacar una ley o para generar un veto. De repente, no sé, lo tenías a Milei en la Casa Rosada con los radicales la semana pasada, ¿no? Que cambiaron su voto, pero ahí también me parece que hubo un cambio de actitud del presidente mucho más metido en la política, y antes por lo menos mi impresión es que estaba como recluido en la cuestión económica. Claro, me parece que también tuvo algunos traspiés en materia legislativa y se dio cuenta que era importante construir un consenso y trabajar en lo que es en el armado del gobierno, ¿no? Que no podés estar siempre con el Digo, porque vos lo escuchabas a Milei un poco también con lo que vos decías de la campaña. En la campaña decía que le pegaba a un muñeco de Alfonsín. Después decía que en el Congreso estaba lleno de ratas y vagos y asquerosos y no sé. Eso lo dijo siendo presidente. Y que los radicales eran, no sé qué. De repente, no sé qué negociación hubo en el medio, de repente los radicales... Mañana le votan de nuevo y dice que está llena de ratas el Congreso otra vez. Sí, bueno, me parece que, no sé si va a decirlo de vuelta, pues se dio cuenta en estas últimas sesiones que es importante tener el apoyo de los legisladores, pero bueno, sí, él va y viene en este discurso, claramente no es un rol en el que se lo vea cómodo, este rol de rosquear, que sí, definitivamente hay un cambio. Creo incluso haberlo escuchado él decir, no es lo que me gusta hacer, pero es lo que tengo que hacer, me voy a empezar a meter más en estos temas. Pero bueno, sí, va y viene un poco hablándole a su núcleo más duro y después tratando de tender puentes o de por lo menos no destruir los puentes con aquellos electores que le han permitido ganar en el balotaje
que están siendo representados por legisladores que por hoy le permiten sacar alguna de sus iniciativas. Y ves, yo mencionaba recién el índice de irascibilidad social. El nombre es malísimo, me doy El cuenta, nombre porque es es muy complejo. difícil de pronunciar. Yo tengo un problema particular, evidentemente, porque acá acaban le sale bien. Sí. Acaban de salir bien, yo, bueno, estoy Sí. atrabada, perdónenmelo. No. Pero vamos a decirlo del humor social. ¿Qué venís viendo en ese índice? Bueno, nosotros el índice lo pensamos para darle cierta relevancia a algunas de las variables que por lo general no se le prestaban atención en las encuestas. Cuando uno iba a presentar una encuesta, decías, bueno, el humor, la situación prospectiva, retrospectiva, dale, pasá, como que esas cosas parecían no importar, ¿no? Y uno iba a las cosas más duras, a la imagen, a la evaluación de la gestión, en clave electoral a la intención de voto, y por debajo se iba tejiendo ciertas cuestiones que tenían que ver con el humor, que después son las que por ahí provocan o detonan crisis. Bueno, vimos en Chile, en Colombia, situaciones que por algún detalle se genera un estallido social y porque abajo se estaba gestando un humor que era más difícil de captar a través de las preguntas tradicionales. La irascibilidad nosotros la medimos de menos 100 a 100, donde menos 100, o a más 100, perdón, donde menos 100 es un descontento, es el máximo nivel de descontento, y más 100 sería como la mayor conformidad con el gobierno, y empezaron siempre estuvieron por debajo del 0, pero en menos 3 o menos 4, no recuerdo, ¿no? Sí, menos 3. Sí, El primer número, sí. menos 6, veo Menos yo acá. 6. Menos 6. Después fue subiendo, Claro. o sea, mejorando el humor social, y en las últimas 2 mediciones bajó. La última fue la bajada más abrupta porque fue de menos 4 a menos 11. Esto hay que mirarlo por segmentos. Mira, te lo digo, en marzo menos 6, abril menos 5, mayo menos 3. Claro, ahí Y era fue ahí. como, ahí fue mejorando cuando va mejorando el humor, y después de ahí empezó de vuelta a Claro, bajar. junio menos 4, julio menos 7, agosto menos 11. 11. También obviamente esto hay que mirarlo por segmentos. Hoy son los jóvenes y los entrevistados de mayor poder adquisitivo, lo que sería la clase alta, los principales puntos en los cuales se sostiene el humor a favor del gobierno. De hecho, en esos 2 segmentos la variable tiene valores positivos, o sea, por encima de 0, y obviamente los votantes de Milei respecto de los votantes del kirchnerismo, ¿no? Que tienen unos valores muy por debajo del 0. ¿Pero qué quiere decir que está que al gobierno le va peor en este índice? No es que al gobierno le va peor. Justamente el índice no habla del gobierno, sino de la gente. La gente está más irascible en relación con el gobierno, ¿no? Lógicamente, la gente empieza a mostrar un deterioro en su estado de ánimo, un nivel de crispación mayor, que no tenemos claro cómo esto se traduce en un escenario electoral, por ejemplo, pero sí obviamente en el deterioro de la evaluación de la gestión, en el deterioro de las expectativas a futuro. Es un índice que habla de la gente y no del gobierno, aunque incluye variables de evaluación del gobierno para poder formarlo. Eso quiere decir que, o puede ser interpretado también como que la sociedad está como perdiendo un poco la paciencia. Exacto. Que se está. ¿Y qué pasa con la esperanza? La esperanza es un valor que siempre llamó la atención desde que empezamos a medirlo, que se desmarcaba del resto de los sentimientos que describían el estado de ánimo de los entrevistados, y si bien hoy sigue teniendo valores altos, está empezando a bajar, y eso también se ve cuando se evalúa la situación a futuro, que el pesimismo tiene un lugar más importante que el que supo tener al principio de la gestión. La gente está perdiendo la esperanza, sin embargo el gobierno sigue manteniendo un nivel de apoyo importante para el contexto macroeconómico en el que estamos, ¿no? Eso hablábamos un rato antes de si eso no era contraintuitivo o no. Me parece que, volviendo a la idea de es esto o lo otro, hoy se está sosteniendo porque, bueno, esto no es lo mejor que nos puede pasar, pero lo otro es peor. Y algo ineludible, que es que Milei asumió el gobierno con un mandato de hacer lo que está haciendo, ¿no? Nadie puede decir que Milei dijo que iba a hacer otra cosa de la que hizo. No, eso es en la confianza, digo, pero bueno, también uno te puede decir lo que va a hacer, la gente puede quererlo, y cuando lo empieza a vivir dice, no, pero Bueno, para que está muy Bueno, duro. La casta no era yo. Sí, claro. En eso sí. Sí, pero la verdad que no me la banco, qué sé yo, pensé que no iba a ser tanto, digo, en la vida en general, en la teoría, un montón de cosas, después cuando te toca
pasarla y decís, che, no me la banco. Que... Bueno, los cambios de opinión en un contexto de una sociedad tan agrietada, tan polarizada, no son cambios que sean tan rápido. Por eso es importante monitorear todas aquellas variables que pueden llegar a darnos una idea de cómo puede cambiar el apoyo. Hoy sí se ve algunas cuestiones relacionadas con la caída en el valor de la esperanza como lo que más describe el estado de ánimo, la idea de un pesimismo, de mayor pesimismo futuro, la resignación de consumo, el temor a perder el empleo, todas cuestiones que están empezando a calar en el metro cuadrado de los entrevistados. Si trabajaras para Milei, ¿le dirías, che, ojo con esto? Sí, en este momento. Sí, para mí en este momento es un momento de llevar un poco más de calma y quizás evaluar si la velocidad de los cambios la va a poder bancar o no la va a poder bancar la Argentina y los argentinos. ¿Aflojar con qué le dirías? No, con ser quizás tan radicales en algunas políticas económicas que generan lo que hoy estamos viendo que está pasando para algunas personas. Por ejemplo, el empleo es una variable que hay que considerar, que el 60% de la gente tenga miedo a perder el empleo o que algún familiar cercano pierda el empleo. Eso te paraliza y tiene efectos en un montón de cuestiones, hasta incluso en la resignación de consumos, que quizás no se da por lo que efectivamente vos hoy tengas, sino por el temor a una situación a futuro que puede pasar, ¿no? Me parece que es un momento que hay que cuidar a la gente, pero de vuelta, aunque no sea lo políticamente correcto, Milei me parece que está hablándole a su público y que entendió perfectamente que si él llega con un 40-45% de apoyo está bien, aunque el otro 55% no lo aguante. Ahora tiene una pregunta Gastón, pero porque dijiste a su público, y mi duda siempre es, ¿su público es el 33? Pero lo mismo por ahí. Porque digo, no, porque en efecto es lo que él siempre sacó. Después se suma el antikirchnerismo, si querés, que bueno, que antes que el kirchnerismo votó igual a una planta y es el 25-26, digo. Bueno, un mileísta te diría que son el 56% aplicando la teoría del 17.000% de inflación, digamos, ¿no? Como que todos los votos son de... No, está bien ilegítimos. Javier Milei es presidente de la nación con el 56% de los votos en una segunda vuelta. Eso es cierto y es real. Sí. Lo que digo es, si vos mirás lo que él sacó cuando estaban todas las opciones sobre la mesa... Su tercio. Claro, es 30-33%. Sí, hoy el voto duro de Milei es ese. Es el voto que, pudiendo elegir otras opciones, lo eligió a él. También es cierto que sacó 56%. Claro. Y en el medio hay 20 puntos de votos, que son los votos del PRO y de Juntos por el Cambio, que son los votos que él tiene que cuidar, son los votos que hoy le están permitiendo desde sacar leyes, porque se votaron los legisladores con los resultados de primera vuelta, no con los de balotaje, y son los primeros que pueden llegar a abandonar el barco por alguna cuestión o del rumbo o de los modos o de las formas. Es el votante de Juntos por el Cambio es un votante bastante sensible a las formas y a los modos y a la institucionalidad. Entonces me parece que obviamente que tiene que cuidar el 73, pero en vísperas de un año electoral también hay que empezar a pensar cómo hacer para contener a ese 56%, que obviamente va a ser muy difícil que se traduzca el año que viene en votos de La Libertad Avanza, si llega a haber un escenario de vuelta de 3/3 o de 4 partidos o 5 partidos, ¿no? Ese votante sensible a las formas de Juntos por el Cambio, ¿en cuánto dirías que está hoy? Y yo pienso que está en los mismos valores que estuvo en la primera vuelta, entre 20 y 25%. Cuando miramos en algunas localidades el apoyo apoyo a lo que está haciendo Milei, pero no me gustan sus formas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires está rondando los 25 puntos. Y las próximas elecciones son legislativas, ¿no? Claro, es un dato menor. Si vos hablas con el gobierno te dice, nosotros eso ya está con nosotros, eso es nuestro. Bueno, por eso digo, el año que viene es un año legislativo en el cual uno se da ciertos permisos. Me parece que por eso requiere cierto cuidado especial ese 56% que él recibió en un escenario en el que había que votarlo a él o había que votar a Massa, ¿no? ¿Y cuánto puede calar la construcción de una consigna, le sirva al PRO, le sirva a La Libertad Avanza, de si nos dividimos, gana el kirchnerismo? En la sensibilidad de ese votante del PRO. Eso fue el driver que le hizo al votante del PRO o al votante de Juntos por el Cambio votar por Milei con tal de que no gane el kirchnerismo. Hoy por hoy estamos muy lejos de ese escenario porque las elecciones que vienen no son unas elecciones en las cuales eso se ponga tan
están a juego. Va a ser una elección con 24 candidatos, con 24 lecturas de provincias, seguramente con... Sí, pero con senadores alianzas. entre el primero y el segundo. Sí, bueno, pero también... Digo, la sí. ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. El que gana pone 2 senadores, el que sale segundo pone el tercer senador, digo. Sí, igualmente en la diputados, Ciudad de Buenos Aires en particular, pues el primero, lo más posible es que el primero y el segundo sean el PRO y la Libertad Avanza, Sí, sigan van separados. No, Ese es no es el el mejor ejemplo, pero... No, porque es el argumento sí. del gobierno. Claro. Ese es el del sector del gobierno que no quiere una alianza con el PRO, Sí. ¿no? Digo, lo que dicen es, bueno, si fuéramos inteligentes, lo que deberíamos hacer es ir divididos y arrebatarle al kirchnerismo el senador por la minoría. Sí. Bueno, sí, me parece ciencia ficción igual. Sí, hablar falta del muchísimo. 2025, ¿no? Bueno, pero la verdad es que mucha de la dirigencia política, Se mueve en función de Sí. esa idea. sí, y viendo cómo construye de acá al año que viene, o sea, sí, al año que viene. Todos te dicen marzo, pero la realidad es que también van mirando y midiendo un poco cómo está el pulso de la calle. Por eso me Exacto. parecía tan interesante este índice del humor social, porque digo, hay un montón de dirigentes políticos que hoy están apoyando al gobierno, pero que, o sea, desearían tener encuestas en sus manos que digan que la gente no está con el gobierno para ir a decirles, ¿saben qué? Sí, ¡Adiós! pero no es el caso. ¿Qué otras herramientas tienen los políticos, además de la encuesta que, digo, siempre termina muy... digo, creo que todos en algún momento puteamos a los encuestadores por, sea porque no te gustan los números, porque le pifiaron, por lo que sea. Alguien alguna vez acá nos dijo este año, la política terminó tercerizando la escucha. Digo, ¿por qué los políticos siguen usando la encuesta cuando, digo, muchas veces se ve que tal vez los resultados están lejos de lo que termina siendo, digamos? Bueno, cuando nosotros asumimos en el 2015, creamos la unidad de opinión pública en el gobierno porque hasta ese momento las encuestas nadie entendía muy bien cómo se compraban. Vos tratabas de buscar contrataciones de encuestas y se contrataban a través de pauta, era como que parecía algo Ilegal. vergonzoso, Claro. ilegal comprar encuestas. Entonces nosotros, desde la jefatura de gabinete con Marcos Peña, armamos la unidad de opinión pública que visibilizó justamente la necesidad de un gobierno compre encuestas para entender cuestiones e incluso para poder ajustar la comunicación de políticas públicas, ¿no? Políticas que vos necesitas que sean acatadas, necesitas entender si la gente las acepta, desde una campaña de vacunación, una campaña de prevención o una comunicación de alguna cuestión más técnica. Obviamente que en ese momento hubo todo el arco kirchnerista saltó a criticar la decisión, armaron... a tildar las encuestas como una especie de trabajo de inteligencia y de espionaje. 4 años más tarde, cuando asume Alberto Fernández, esa unidad no solo continuó, sino que incluso en el fundamento, porque al ser una unidad transitoria se cae y la tienen que volver a levantar el presidente, en los fundamentos le pusieron un nombre como algo así, como de escucha ciudadana, y explicaban la necesidad de que las encuestas eran una manera de incluir la voz del pueblo en la gestión de la política pública. Estaba en los fundamentos. La verdad que ahora no sé si esa oficina sigue o no sigue, o cómo es que contrata encuestas el gobierno nacional, pero... No, pero sí, sigue. No sé si Sí. sigue con ese nombre o no, pero sí se siguen contratando encuestas. Sí, desde el pero gobierno. los fundamentos me acuerdo que me había causado gracia, porque era como, bueno, el gobierno al no poder ir a escuchar o no poder preguntarle todo a todos todo el tiempo, a través de las encuestas puede incluir la voz de la Lo digo gente. también como para alguien que tal vez no es gobierno, ¿no? Digo, en general la política usa y consume encuestas, ¿no? Sí, las encuestas son las notas que más clics tienen en los portales de noticias, ¿no? Mirá. Que aparezca una encuesta es como... el otro día no sé quién, un periodista o un editor lo comentaba, incluso cuando vos miras las notas más leídas en los portales de noticias, siempre las que tienen algo que dice una encuesta son las más leídas. Tienen un atractivo... Paladini, como- ¿no? Paladini. las encuestas. Bueno, porque es como un poco así como de cosas del futuro, de lo que Sí, no podés medio la saber, ¿no? astrología, las Claro. encuestas, el Que a ver tarot. qué es lo que dice. Yo, cada uno me levanta la mano, pero hemos quedado con la cadena nacional de Milei. No, sí, sí. Porque la última cadena nacional del presidente, que fue en el Congreso, que fue una decisión, no sé si algún otro presidente fue a presentar el presupuesto alguna vez. No, yo pensaba que no se instale como tradición y estamos todos también. Yo creo que después de lo que pasó con el rating y qué sé yo, lo van a erradicar.
Bueno, porque uno de los temas... Porque yo vi en Twitter la televisión pública diciendo que había hecho 28 puntos, 26 puntos, más 17 millones de personas en YouTube, más no sé qué. Bueno, tanta ¿No? aclaración quiere decir La que no final esté... de la Copa del Mundo fue. Este gobierno mira mucho las métricas, digo, no solo del rating de la tele, sino también de las redes. Me acuerdo el propio presidente lo dijo en muchas oportunidades, digamos, cuántos retweets y cuántos views y esta cosa como de poder medir muy rápidamente el impacto, por lo menos en popularidad que tiene o no. Sé que en el gobierno miraron lo que pasó con el rating el domingo. También es cierto que es un domingo a la noche, presidente hablando de economía, del presupuesto, digamos, es un poco árido, ¿no? Sí, me parece, yo lo viví como una apuesta bastante arriesgada y me costó un poco entender el rédito que podía tener eso este año, en este momento en el cual él viene de batallar ciertas cuestiones en el Congreso. No pude terminar de entender la necesidad de exponerlo en una situación así, de que estemos hablando de si lo vieron o no lo vieron, incluso la puesta en escena del presidente hablando, otros diputados insultando, toda una cuestión que uno lo miraba y no te generaba ningún tipo de atractivo, ni si fueras kirchnerista, ni mileísta, ni del PRO, ni nada, era toda una situación que no se entendía en un año en el cual yo registré un presidente hablando ya en clave electoral, ¿no? Volviendo a esto, hablándole a su público, explicando, y sin explicar lo que obviamente hubiera sido aún más aburrido, pero que entiendo que tiene que ver con el presupuesto, que son números, expectativas, proyecciones de crecimiento, de inflación. Fue casi un discurso más parecido a lo de inauguración de sesión y hablando de los que dicen que no tengo gestión y que tengo, muy a la defensiva. No terminé muy bien de entender y no tengo números para ver cuánto le debe haber redituado eso, pero seguramente tuvo que ver, entre otras cosas, con recuperar el centro de la escena, algo que él viene sosteniendo durante toda su gestión y que en el último tiempo estuvo un poco corrido los últimos días al Congreso más que a él, ¿no? ¿Qué te pasa si te nombro, por ejemplo, Santiago Caputo como personaje? Vos, además, digo, conocés cómo funciona la política. Hoy Santiago Caputo a mí me suena como si fuera lo que en el macrismo fue Marcos Peña, ¿no? El que supuestamente era un señor todopoderoso que hacía mil cosas, buenas, malas, más o menos. Hoy me parece que esa figura está centrada en Santiago Caputo. Sí, el paralelismo es un paralelismo que surge bastante obvio por la juventud, por la supuesta idea de manejo de cuestiones. Marcos tenía un perfil, me parece, bastante distinto al de Caputo. Yo Sí. lo vi a Santiago un par de veces, pero no lo conozco, ni conozco realmente el alcance de lo que está haciendo hoy. Pero me parece también que de afuera siempre hay una idea de que las cosas tienen mucho más control del cual efectivamente tienen, que todo está mucho más pensado de lo que efectivamente se piensa. La política improvisa. ¿Cómo? La política improvisa. La política improvisa, hay muchas cosas que se van de las manos y hay mucho retroplanning y decir esto pasó por tal cosa y vos en el medio en ese momento no había, pero me parece que tanta serie política nos hizo creer que todo está controlado, que todo está pensado, que todo es una puesta en escena y... Me hace acordar mucho a cuando estaba muy fuerte el conflicto del kirchnerismo con el grupo Clarín. Nosotros estábamos en el programa de La Nata y yo me acuerdo que la gente veía mal, no sé, un graph, el Zócalo de un programa de televisión, que lo puso mal un pasante y la gente pensaba, o había gente que pensaba que Mañeto había dictado el graph para joder y lo había hecho tipo el escalafón más bajo, un error humano del escalafón más bajo de toda la cadena de producción de noticias. Bueno, esto pasó en el 2019 cuando se filtró una encuesta de Isonomía en abril del 19 diciendo que Cristina tenía posibilidades de ganar y generó como un impacto bastante fuerte en los mercados. Realmente se filtró una encuesta y después se leyó como que nosotros habíamos filtrado la encuesta para que los mercados reaccionaran mal y la gente se diera cuenta entonces que si Cristina ganaba o Cristina tenía chances el país iba a ir mal. Y sinceramente lo que sucedió fue que el proveedor que nos hacía las encuestas a nosotros también era proveedor de fondos internacionales y habían ido, no me acuerdo si a Washington o en New York, a presentar una encuesta en la cual las chances que tenía Cristina no eran tan bajas como esos inversores creían que eran y todo eso generó como
como una gran revuelta que después fue leída como lo hicieron a propósito para que Claro. peguemos La, un susto. la teoría conspirativa está siempre a la Siempre orden del tiro. día, ¿no? Bueno, reconozcamos que es un poquito más divertida. Obvio, ¿No? además, Siempre sí, si hay sí, una sí. cosa conspiranoica detrás es como... Y además para uno cuando está en ese lugar también le parece divertido que no crean que se te escapó algo, Claro, sino que que sos no, tan sos boludo, ¿no? inteligente. Somos Es mucho mejor- más es mejor sofisticados. pensar que Claro. hagamos creer que lo teníamos todo planeado. ¿Ves en la política o en la política un recambio generacional o nuevos líderes emergiendo o a lo que los canales de streaming hoy son a los canales de televisión o a los medios tradicionales? Digo, ¿hay algo que ponga en jaque a la política tradicional? No, me parece que las redes sociales en general pusieron en jaque a la política y sí lo que ves cuando mirás el Congreso, sí que hay figuras emergentes, interesantes, con mucha proyección y con mucho futuro por delante, en el PRO en particular, desde, no sé, Sole Martínez, San Vicente López, Silvia Lospenato en el Congreso, Diana, Martín Yesa, bueno, no sé, mismo Ritondo o Santilli, legisladores que están teniendo... Santilli lo veo como sacándose el amarillo yo, de todos lados. Sí, No ¿por eso sé. está teniendo colorado? Sí. No, De violeta, te diría yo. Se le va Te a diría que está complicar, violeta. pero bueno, sí, bueno, La Libertad Avanza trajo también una serie de personajes más vistosos, no sé cómo, por lo menos para los periodistas, para entrevistar. Mira, la semana pasada sacamos a De Loredo acá y dijo que el bloque de La Libertad Avanza era un psiquiátrico. Bueno, Rodrigo mismo también es un positivo con proyección. Carrió estuvo menos sutil y dijo que estaba lleno de gatos el Congreso. O sea, hay de todo un poco, qué sé yo. Es cierto que también la discusión política, yo no sé si es un efecto de las redes sociales o no, pero es todo mucho más veloz y en esa velocidad mucho más superficial. La verdad que no hay grandes discusiones ni conceptual, ni de políticas de Estado, ni idea de futuro, yo qué sé, está todo como bastante de hoy para dentro de un ratito. Sí, es como todo tan inmediato que ya los mismos temas pierden vigencia y también estamos en una situación bastante compleja en la que se están llevando adelante cuestiones que a nadie le gusta defender, aunque haya que defender porque uno crea que es lo mejor para el país, entonces tampoco estamos en un escenario de grandes discursos que tengan demasiadas interpretaciones, el Congreso... Esto que están hablando ustedes, ¿no? Digo, ahora, ¿necesariamente nos va a generar políticos de peor calidad? No, nos va a generar políticos más parecidos a sus representados, quizás. Cuando uno va a una reunión de consorcio ve cosas bastante parecidas a algunas cosas que ve en el Congreso. Digo, el Congreso es un espejo, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces me parece que los políticos van a seguir representando a esa sociedad de la manera en la que esa sociedad vaya avanzando. Quería preguntarte, Mora, por el peronismo y por la figura de Cristina Fernández en particular. ¿Cristina Kirchner esta vez sí es el pasado en términos electorales o no? No, para mí no. Cristina logró, junto con Axel, no caer en la volteada de Alberto Fernández. Están en niveles muy bajos de aprobación, pero sin embargo muy duros en ese segmento que hoy por hoy, en un escenario electoral en el que puede llegar a ser como es una elección legislativa más atomizado, no creo que sea el pasado. Hoy por hoy aparece como el principal referente de la oposición, Cristina Fernández y Axel, medio al mismo nivel. ¿Y qué pasa con Máximo Kirchner? Te lo pregunto a propósito de hoy, salió un flyer convocando en La Plata, ¿lo viste? Sí, lo vi, pero la verdad es que ahí cuando lo vi me di cuenta que no lo teníamos medido demasiado, así que lo íbamos a empezar a incluir como... Bueno, es el apellido, me parece que no tiene como mucho margen de desmarcarse por sí mismo o por la juventud que pudiera representar, no sé, la verdad no lo tengo medido. Es que justamente lo que acabas de decir, porque digo, hasta ahora era Máximo La Cámpora y en el flyer este que estamos comentando es Kirchner, es el apellido. Ves una imagen de Armar atrás. de nuevo Kirchner en Atenas es como un rebranding de Máximo, no es más Máximo, ahora es Kirchner. Pues eso, pero es justamente lo que acaba de decir Mora, que por eso me parece como interesante. No sé si es si será efectivo o si será contraproducente. Y me parece que de vuelta, viendo a ese público, a ese 26
de personas que tienen imagen positiva de Cristina, y que factiblemente no sea, sea un porcentaje menor el que tenga imagen positiva de la Cámpora. La Cámpora creo que ya el kirchnerismo entendió que es algo que hay que dejar atrás, como no es una marca que tenga buena reputación. Me parece que es una propuesta interesante para poder abroquelar en ese segmento, ¿no? No sé cuánto mucho más allá puede crecer, y que esta situación de Alberto Fernández les permite a ellos como desmarcarse o separarse y volver como a los orígenes. Que es un 26%, igual, Sí. poquito. Sí, es poquito, pero de vuelta, en una elección que puede llegar a ser una elección de tercios de vuelta, o de 4 opciones, o 5, porque la izquierda siempre en estas elecciones tiene un espacio interesante. Sí, pero no sé. la izquierda quedó como más afuera que nunca, ¿no? De hecho, el otro del día relato. pensaba cómo habrá votado en una elección, en una votación. Me quedó la duda de cómo habrá votado. Digo, si yo me queda la duda de cómo votó la izquierda, no sé muy bien. De hecho, no le escuché grandes discursos. Claro. No, porque bueno, Quedó media desdibujada la es Sí. que al discurso de Milei convertir en la izquierda el kirchnerismo, bueno, la izquierda como que no. Porque si el Todos kirchnerismo- somos zurdos empobrecedores. Y bueno, claro, es como que generó una cosa ahí, no sé, distinta. Mora, te agradezco un montón por No, este por rato favor. con nosotros, No, súper gracias, interesante Gastón. tu Que salga trabajo. todo bien. Muchas gracias, me mira la panza, Mora. Importante.